Hoy vamos a hablar de un tema que entiendo que es muy importante e interesante. A ver si el Espíritu Santo me ayuda y podemos dar gloria a Dios con ello. En el cenáculo que mi padre iba todos los martes a Madrid, les mandaban diferentes misiones. Entre ellas, pues se tuvo que ir mi padre a La Deira, un lugar de apariciones en Portugal, no lejos de Fátima, que pertenecía al ayuntamiento, al término municipal de entroncamiento, y le dijeron en el cenáculo, la Virgen, a través de uno de los instrumentos que se les aparecía, que le recibirían como obispo a mi padre. Y efectivamente, mi padre se fue con el hijo de Blanca, Carlos Serrada se llamaba, y fueron los dos. Fueron con una cámara de fotos para hacer fotos y para estudiar aquellas apariciones en el nombre de la Virgen que se aparecía en el cenáculo, y cuando llegaron le recibieron como obispo a mi padre y le recibieron como en verso, y le dijeron: tú que eres obispo, tú que tienes luz, di a mis sacerdotes que se abracen a mi cruz. Y así es como le recibieron. Esperaban a un obispo que les había dicho la Virgen a ellos, y creyeron que era mi padre, pero no era. Entonces, en esas apariciones ocurrían mucho maravillosismo. Esta vidente era una persona que expulsaba demonios, impresionante, por lo visto, los que lo vieron, cómo lo hacía, cómo los expulsaba. Luego también había mucho maravillosismo, comuniones místicas visibles, como la de Conchita en Garabandal. Había sangración de imágenes, un pelo supuestamente del Señor, de una peluca que crecía solo. O sea, había muchas cosas que puede que no todas fueran de Dios, pero desde luego no eran invenciones de ella, eso está claro. Entonces, lo que voy a contar ahora es que eran muy perseguidas por parte de la Iglesia Católica. El cura de entroncamiento, pues, la llamaba la bruja, y soliviantaba a los peregrinos, a los feligreses, más que a peregrinos, a los feligreses, contra ella. Entonces, una vez al mes, se reunían a hacer adoración nocturna toda la noche. No sé si con santísimo o sin santísimo, porque ahí acudían muchos sacerdotes, entre ellos el padre Ángel María Rojas, y mucha gente. Había bastantes sacerdotes que, como Nicodemo, iban a ver esas apariciones. Entonces, una noche que estaban rezando y estaba mi padre, se acercaron un grupo de 400 personas, quemaron unas chozas que había por ahí y empezaron a tirar leños encendidos contra el grupo que rezaba el rosario. Entonces mi padre se envalentonó y salió en defensa de aquel grupo. Le rompieron la máquina de fotos que tenía, le sacaron la navaja, y en aquel momento la vidente dice: no os preocupéis, que el arcángel San Miguel va a entrar en uno de vosotros y va a desbaratar esta situación. Y efectivamente, una niña de 14 años que estaba toda asustada en las faldas de su madre, agarrada, de repente se pone en pie. Mi padre lo recuerda con unos ojos encendidos que llamaba la atención. Agarró uno de esos leños de fuego que habían lanzado, como de 3 metros, el palo tenía o más, y se fue corriendo con el palo hacia las 400 personas, dando vueltas sobre sí misma como un lanzador de martillo, como si fuera a arrojarles el palo contra ellos, y al mismo tiempo daba vueltas sobre sí como una peonza, avanzando a toda velocidad hacia el grupo. El grupo, cuenta mi padre, salieron corriendo todos, como en San Fermín cuando entran en la plaza de toros, o sea, unos cayéndose encima de otros, y uno corriendo hacia la derecha, otro hacia la izquierda, otro recto. Aquello fue impresionante. Se fueron todos y se quedaron 2 que vinieron a pedir perdón y a rezar durante toda la noche. La situación, fíjese si era trágica, que al mes siguiente este mismo grupo mató a una de las peregrinas que estaba ahí, en concreto una tal Carmelinda, que era como el pilar o el brazo derecho de la vidente. Nada más, matizaremos con otro audio este
esto que he dicho. La historia que hemos contado del arcángel San Miguel entrando dentro de una niña le dio pie. Mi padre todos los años en verano veraneábamos muchos años, casi siempre, vamos, menos alguna vez, menos algún mes que íbamos a Mandicosa, casi siempre veraneábamos en Comarruga, que es un pueblecito costero que pertenece a la provincia de Tarragona, concretamente pertenece al Vendrell, allí de Tarragona. Y en este sitio, lugar de veraneo, pues claro, había las misas, todos los días había una misa, y el domingo, el día del domingo o en la fiesta del apóstol Santiago, pues nos reuníamos en misa. Y el párroco todos los años daba el mismo discurso. Decía, bueno, esto de Santiago y la batalla de Clavijo es una leyenda, no hay que hacerle caso. Y a mi padre le parecía coherente, porque él también pensaba que era una leyenda. Pero claro, acababa de venir de la deira de vivir lo que vivió. Y entonces decía, si para salvar a un grupo pequeño de menos de 50 personas resulta que Dios ha mandado al arcángel San Miguel que entre en una niña de 14 años que no tiene fuerza y que estaba llena de miedo para desbaratar la situación, ¿por qué, si España se juega la cristiandad, no va a mandar Dios al apóstol Santiago, que fue el que vino a España, a que entre en un guerrero, por ejemplo, y desbarate la situación? Entonces, a partir de ahí, consideró que la batalla de Clavijo, en la que había participado supuestamente el apóstol Santiago, pues que tenía pinta de ser toda verdad y no simplemente leyenda para dejar bien a Santiago, para que creyeran en Santiago, o sea, una realidad. También contaba mi padre que en la batalla de Brunete, cuando el ejército nacional se estaba retirando, perdiendo la batalla, de repente apareció un soldado montado a caballo que con granadas en la mano iba destrozando los nidos de ametralladoras del ejército rojo. Y aquello envalentonó al ejército nacional y volvió al ataque y ganaron la batalla de Brunete, que fue casi como el colofón final al final de la guerra. Al terminar, quisieron condecorar a ese soldado y no lo encontraron. Entonces, un ayudante de Franco le dije, esto me recuerda a la batalla de Clavijo. Y Franco contestó, sí, con una diferencia, que el caballo en esta ocasión no era blanco. Hoy, con ayuda de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, vamos a hablar de otra cosa. Nos quedamos en que mi padre iba todos los martes al cenáculo de Madrid, cenáculo donde se editó la revista María Mensajera. En esos cenáculos pues se encargaban misiones a unos o a otros. Hemos hablado el último día de cuando fue a la Deira. Ahora hablaremos de cuando fue mi padre al Palmar de Troya, el famoso Palmar de Troya, que ha pasado a la historia como un lugar tétrico por culpa de Clemente Domínguez, vidente que se declaró a sí mismo papa, o lo declararon papa, bueno, el falso papa. Hay que decir una cosa, la gente oye hablar de Clemente y enseguida se echa las manos a la cabeza y no les falta razón, pero hay que decir que Clemente fue vidente verdadero. Lo mismo que muchas veces se lo he explicado a gente, lo mismo que Judas fue apóstol verdadero y cayó, lo mismo que Lucifer fue ángel y cayó, fue un gran ángel, un ángel elevado, en la presencia de Dios, el más elevado de todos, el más bello, el más sabio probablemente, y cayó. Y decía muchas veces mi padre que cuanto más se le da a uno, más se le exige, y por eso la caída, por ser de mayor altura, es más ostentosa, más estrepitosa, más problemática. Y eso es lo que pasó con Clemente. Él era un vidente verdadero, era un empleado, trabajaba en un banco y empezó a tener cosas, sin él pedirlas, sin él quererlas, empezó a tener cosas y bueno, y en un principio pues muy bien, tenía unos éxtasis impresionantes, se caracterizaba por su humildad, por lo menos aparente,
Y lo que sí que sabemos, los del cenáculo trataron mucho con él, porque la Virgen, a través del cenáculo, le encargó a Clemente que se sometiese a la disciplina del cenáculo. Y estuvo acudiendo a Madrid, a las reuniones de Madrid, donde iba mi padre Clemente Domínguez, varias veces, no siempre, no solo los martes, pero sí varias veces fue. Y en un principio muy bien. Y la Virgen, en una de sus apariciones, le dijo que era la escoria de los videntes que vería la Virgen. Y él no sabía ni siquiera lo que significaba la palabra escoria. La Virgen no se lo dijo en público, se lo dijo en privado. Pero él fue a mi padre a preguntarle qué significaba la palabra escoria. Y dice, ¿por qué lo dices? Dice, porque la Virgen me ha dicho que soy la escoria de los videntes. Y dice, bueno, y que me sometiese a una disciplina regular, observante, en toda regla, para que no me desviara. Porque estaba ya haciendo cosas que no... Ya la Virgen veía lo que nosotros no vemos, porque ya no delata el pecado. Pero nosotros sabemos, los del cenáculo sabían, yo no soy del cenáculo, pero bueno, hablo como si fuera del cenáculo, pues sabían que de lo que cojeaba, ¿eh? Entonces tenía grandes tentaciones contra la carne, como las podemos tener todos, y bueno, y en un viaje que hizo a Roma con dinero de mi padre, que mi padre entonces económicamente estaba bien por los negocios, y le pagó un viaje a él y a un matrimonio de amigos de mi padre que les encargó que lo vigilaran, porque no se fiaba de él. Y efectivamente, por la noche salió de su habitación, el matrimonio lo oyó, le siguió y se metió en todos los antros peores que de Roma, en donde, sobre todo, de homosexuales. Y claro, el vidente que hace esas cosas, pues es, lógicamente, tarde o temprano cae. Y cayó. Empezó a tener ya cosas del demonio y acabó desviado. Y en Garabandal estuvo Clemente. Y el día que estuvo Clemente, pues fue impresionante. Señaló al cielo, todo el mundo miró, se abrió el cielo y salió el sol y empezó a dar vueltas. Y había algunos garabandalistas que gritaban diciendo esto no se había visto nunca aquí. Bueno, por tanto, es un vidente verdadero, pero que se desvió. Esto tengámoslo en cuenta, porque el que mucho se le dio, mucho se le exigirá, y eso en todos los terrenos. También a nosotros nos puede pasar lo mismo. Por eso no hay que juzgar, ni hay que criticar, ni hay que condenar, hay que rezar y pedir por los instrumentos del cielo para que se mantengan siempre en línea con Dios. Mi padre pedía, una de sus oraciones que más pedía era por el triunfo de la Virgen en sus apariciones, por el fiel cumplimiento de sus mensajes y por la aclaración de las apariciones en estudio. Y a todos los sacerdotes que hicieran 3 misas al año, 3, una por cada una de estas intenciones, le mandaba gratuitamente la revista María Mensajera, que solían salir unos 6 o 7 números al año. Hoy voy a hablaros también de la televisión de Muriel. ¿Qué es esto? En Palmar de Troya había muchos videntes. Uno era Clemente, pero luego estaba María Luisa Vila, que era impresionante, ya hablaremos otro día de ella. Estaba María Marín, que la dirigía el padre Luna. Estaba Rosario Arenillas, estaba Pepe Cayetano y estaba Muriel. Y Muriel se caracterizaba porque entrabas en su casa, tiraba agua bendita a una pared y se formaban fotografías que tú no sabías lo que significaban, pero se formaban. Y cuando fue mi padre a su casa de Muriel, que le llamaban la televisión de Muriel, por lo que acabo de decir, pues tiró agua bendita a la pared y se formó la siguiente imagen. Salió una iglesia, tipo ermita, salió un campo, salió un burro y salió un coche grande que a mi padre le sonaba, pero no sabía de qué. Y dice, bueno, ¿y qué significa esto? Y el instrumento del cielo, eso no lo sé yo, eso lo tendrá que saber usted con el tiempo. Y mi padre pues no le dio mayor importancia y se fue. Y cuando en el cenáculo les encargaron a todos que fueran a Mondéjar
a hacer un acto de reparación y de oración por las ofensas que se habían cometido en ese lugar en la época de la Guerra Civil, pues en un momento que salió de la iglesia, le llamaron, se volvió y en aquel momento vio la fotografía, vio la ermita, que era la de Mondéjar, de Guadalajara, vio el campo, vio el burro y vio el coche, que era el suyo. Y por eso le sonaba, porque era su coche, un Ford Meteor que tenía, lo tenía aparcado al lado de la ermita y ahí estaba el coche, ahí estaba el burro en la misma posición y haciendo lo mismo que le había visto en la fotografía. Ahí estaba la ermita y ahí estaba el campo. Eso, como pueden ver, no lo puede hacer más que Dios, porque claro, el demonio puede hacer una fotografía, efectivamente, de una ermita y de un campo, pero ¿y el coche? ¿Cómo sabe que el coche va a estar aparcado así y no así? ¿Cómo sabe que el burro va a estar ahí o no va a estar? Y si está en la misma posición que estaba. Eso igual que en la fotografía, eso solo lo puede hacer Dios. Es un futuro libre que se llama en teología, que son claramente profecías de Dios. Por tanto, en el Palmar de Troya hubo de todo. Ya la Virgen, en una de sus primeras apariciones, a través de María Luisa Vila, dijo: estoy muy triste, porque el enemigo se disfraza y os engaña, y os dividís por culpa del enemigo. La frase realmente, ese es el sentido. Estoy muy triste porque el demonio os divide, os engaña, porque se disfraza y os engaña. O sea, esa era la idea. Las palabras pueden ser en un orden o en otro, pero la idea era esta, que estaba el enemigo haciendo ya su labor, donde va Dios va el demonio, y el problema no es que vaya el demonio, el problema es que consientas en las insinuaciones del demonio y hagas lo que no debes hacer. Seguiremos otro día, si Dios quiere, con alguna otra cosa que se me ocurra, relacionadas siempre todas con mi padre. Mi querido amigo, este audio es para ti de algo que quizás creo que no conoces, pero que a mí me ocurrió cuando yo tenía que conducir el tren de viajeros desde Aranjuez a Chamartín, que fue cuando me habló el Señor durante 1 hora mientras rezaba el Santo Rosario, que al llegar a la habitación donde vivía, pues yo no pude soportar ese impacto y me puse a llorar, más que cuando perdí en la separación a mis 4 hijos hace más de 30 años. Bien, pues esa madrugada yo me levanté mal, en Aranjuez no hay reserva, y yo dije: Dios mío, aquí no hay reserva, si no puedo trabajar, ¿quién va a llevar a los viajeros? Miles de viajeros. Y entonces, como estaba malo, yo me encomendé a tu padre, a don Francisco Sánchez Ventura y Pascual, y le pedí que me curase. Y en 1 minuto o 2 estaba curado. Fíjate, fue una cosa maravillosa que tu padre me hizo. Un abrazo. La primera vez que mi padre fue al Palmar de Troya fue de incógnito, porque el marido de María Luisa Vila, una de las principales videntes verdadera del Palmar de Troya, pues el marido, que se llamaba Pepe Murillo, le dijo que por favor que no dijera a nadie que era Sánchez Ventura. Mi padre ya se había hecho muy famoso con el libro de Garabandal. Las apariciones de Garabandal en aquel momento estaban mal, las niñas habían negado, la jerarquía estaba pues en contra. El obispo Puchol, pues yo no sé si se había matado, pero bueno, estaba la cosa mal, estaba la cosa muy mal. Entonces no querían los del Palmar de Troya, al contrario, aquello iba viento en popa a toda vela. El obispo de Sevilla pues veía con simpatía, por lo visto, las apariciones del Palmar. En concreto, a María Luisa Vila la dirigían sacerdotes del Opus Dei. Sabemos con certeza que Monseñor Escrivá de Balaguer estuvo en el Palmar de Troya e incluso se llevó en su coche, en el coche en el que él viajaba, una piedra en la que se había posado el Señor. Todo esto mi padre lo intentó escribir en un libro y los del Opus Dei pues le llamaron por teléfono cuando le mandó a un sacerdote del Opus Dei, que no quiero decir el nombre aunque ya ha fallecido, le mandó el libro, el manuscrito, para ver qué le parecía, si había alguna errata o algo. Ya el libro estaba en la imprenta.
y le dijo que por favor quitase el capítulo en el que decía que Monseñor Escrivá Balaguer había estado en el Palmar de Troya, porque eso ya había explotado lo del Palmar de Troya con Clemente. Hablar del Palmar era desacreditarse y esto podía repercutir en la causa de beatificación de Monseñor Escrivá Balaguer. Entonces mi padre llamó a la imprenta, quitó el capítulo, se gastó un pastón, pero así todos contentos. Entonces, quiero decir con esto que en aquella época que todavía no había explotado lo de Clemente, pues en esa época parece que Clemente aún estaba bien, pues María Luisa Vila estaba dirigida por el Opus Dei y el obispado pues seguía con mucho interés los mensajes de María Luisa Vila. Entonces mi padre vino de incógnito. Y fue cuando aprovechó para ir a lo de Muriel, que conté ya ayer, y cuando llegó la hora del rosario, bueno, pues discretamente se puso en un tercer o cuarto lugar y ahí rezó el rosario como uno más, sí, como un peregrino más desconocido. Pero de repente nota que como que se le cae el rosario, se le desliza de la mano, son las palabras que utilizó, se me deslizó de la mano como si me quitasen un guante y empecé a buscar por el suelo. Y de repente cae la vidente en éxtasis y Pepe Murillo, su marido, olvidándose de lo que había dicho, de que mi padre fuera de incógnito, gritó: Sánchez Ventura, ¿puede venir usted aquí? Mi padre pues dejó de buscar el rosario por el suelo, se acercó a Pepe Murillo, se hizo un silencio, la gente pues el murmullo típico: Sánchez Ventura está aquí, el de Garabandal, patatín, patatán. Bueno, llega mi padre y lo primero que le pregunta a mi padre a Pepe Murillo: oye, ¿has visto mi rosario? Imagínense cómo iba mi padre de preocupado por haber perdido un rosario, que era un rosario que le había avisado la Virgen en Garabandal, se lo había dado una de las niñas. Entonces, claro, le tenía mucho apego y perderlo pues le dolía. Y entonces le dice, se le queda mirando Pepe Murillo con una cara de circunstancias, como diciendo: este hombre está loco, y dice: no, le llamo porque necesito que usted me alumbre con la linterna mientras yo escribo el mensaje, y he querido tener una deferencia con usted por haber venido desde Zaragoza. Ah, bueno, pues muchas gracias. Le coge la linterna, le apunta el papel, decía mi padre, el mensaje me encajaba, no sabemos lo que decía, no lo dijo nunca mi padre, pero que le encajaba, y de repente, dice él, coge la linterna, mira a la vidente y en sus manos tenía el rosario de mi padre. Es decir, el rosario se había deslizado, es lo que dicen los parapsicólogos, telequinesia, lejos. Kinesis, una palabra que significa movimiento, o sea, que se ha movido el objeto, se ha desplazado. Los parapsicólogos dicen que es por el poder de la mente, por un poder psíquico, pero nosotros sabemos que es por un poder de Dios o por un poder de los ángeles, porque el desplazamiento de objetos a distancia es un fenómeno de sobrenatural relativo, es decir, lo que para nosotros es sobrenatural, para los ángeles es natural. Y esto fue así: el ángel de la guarda le cogería a mi padre el rosario y se lo llevó a la vidente. Y cuando le dijo mi padre a la vidente: oye, ese es mi rosario, y dice: sí, y dice: pues lo acaba de besar la Virgen. Y entonces el rosario besado por Garabandal está también besado por la Virgen en Palmar de Troya, cuando el Palmar de Troya era todavía auténtico. Nada más, seguiremos mañana con algún detalle más del tema. Continuamos con la ayuda de Dios y la intercesión de la Santísima Virgen con estos audios de la vida de mi padre relacionados con las apariciones como fenómeno universal. Ayer tocamos el tema de la telequinesia, de lo que vivió mi padre con un rosario que se desplazó a distancia. Hoy vamos a hablar de otra anécdota, de otra cosa curiosa, no tan importante, pero sí curiosa, que le pasó otro día. El cenáculo en el que figuraba mi padre parte en Madrid, pues lo mandaban a él y a otros a diferentes sitios. La Virgen, a través de los éxtasis de las videntes, pues bueno, iba señalando cosas. Entre las cosas curiosas que señalaba es que se apartaran ya de Clemente. Clemente ya dejó de ir al cenáculo, siguió con sus visiones raras, con sus picos pardos por las noches,
y la Virgen ya cortó con él, y no solo cortó con él, sino que le anunció al cenáculo dos cosas. Una, que el libro que había escrito mi padre de las apariciones del Palmar de Troya, que se hicieron 2 ediciones, no se volviera a reeditar más, porque el Palmar de Troya, por culpa de Clemente, iba a acabar muy mal. Ya el libro no lo volvió a reeditar mi padre, con gran pena de los suscriptores que lo pedían, porque se agotaron dos ediciones de 3.000 ejemplares cada una, pues se agotaron relativamente en poco tiempo. Y hubiese sido un éxito de negocio, pero no, mi padre obedeció y no volvió a hacerse el libro más, a pesar de que yo se lo pedía, porque oye, que lo piden, pero nada, no. Yo en aquellos tiempos no estaba todavía convertido, pero ayudaba a mi padre en la editorial, pues bueno, las ayudas que había de distribución de libros, de pedidos, etc. Y también quiero recordar que le dijo el cenáculo a mi padre que Clemente se iba a hacer papa, lo que ocurrió después. Y mi padre, yo no sé si eso fue un acierto de mi padre, o porque él desde luego dice que por él no lo hubiera publicado, o sea que parece que se lo mandaron. No lo sé, igual se lo mandaron los videntes y fue una interpretación de los videntes y la Virgen nunca dijo que se publicase. El hecho es que publicaron en María Mensajera que el Clemente Domínguez se autodenominaría, se proclamaría papa, el papa falso, pero papa. Y entonces lo publicó en María Mensajera y se dieron de baja 700 suscriptores de María Mensajera, que dijeron a mi padre, pero ¿cómo puedes decir eso? ¡Qué barbaridad! Eso es una calumnia tremenda. Bueno, hubo un sacerdote que le escribió muy humildemente a mi padre y dice, ¿en qué razones se basa para decir esta barbaridad? Bueno, pues cuando le iba a contestar mi padre, Clemente ya se había autoproclamado papa y le mandó el recorte de periódico de Sábado Gráfico, se lo mandó al sacerdote como contestación, como diciendo, ahí tienes la prueba. Entonces, con esto quiero decir que en el cenáculo se tenían verdaderas profecías, verdaderas, de futuros libres. Nadie más que el Dios del cielo puede saber que un hombre va a ceder o va a endurecerse tanto y va a perder la luz tanto, que oscurecerse por el pecado, que acabará pues engreyéndose o lo que sea, o convencido de que está en la religión verdadera. Ya no sé cómo el demonio engaña, pero llega a la conclusión disparatada de hacer lo que hizo. A partir de ahí, claro, las apariciones de Palmar de Troya, a pesar de que había videntes verdaderos, quedaron totalmente desacreditadas. María Luisa Vila dejó de ir al Palmar de Troya. Los sacerdotes del Opus Dei, con buen acierto, le dijeron que se quedase en Sevilla. Siguió teniendo ella apariciones, pero ya en Sevilla, privadas, de tal forma que los mensajes que ella tenía, María Luisa Vila, se mandaban, uno se lo mandaban a mi padre, otro se lo mandaban al arzobispo de Sevilla, otro se lo mandaban a Monseñor Escrivá de Balaguer y otro, lógicamente, al director espiritual. Con el tiempo a mi padre ya dejaron de mandárselo. Entonces se perdió, digamos, como instrumento del cielo. Bueno, pues seguiría funcionando a modo privado, muy bien para los que rodeaban a la vidente, pero ya se dejó de ser instrumento público. Ya no sabemos lo que hubiese pasado. Así lo juzgó oportuno el Opus Dei y posiblemente pues obraron bien, obraron en consecuencia bien. A mi padre siempre le dio mucha pena que un vidente de tanta categoría como ella pues se perdiese por culpa de Clemente el aspecto público que tenía, el hacer conocer sus mensajes al mundo entero. Pero así son las cosas. Así el Opus Dei consideró que no era oportuno, ya dado el cariz que había tomado los acontecimientos, lo mejor que podía ocurrir es que permaneciese en silencio, viviendo lo que viviera, pues en grupo, pues daría mensajes particulares para la obra o para lo que fuera, pero ya no se hizo público. Como ya llevo 5 minutos, dejaremos la anécdota que quería contar para otro día. Continuamos con los temas de mi padre, que vivió en su época del cenáculo de Madrid. Dijimos que había una anécdota. Bien, pues vamos a contar la anécdota.
Ante todo decir que cuando desapareció el Espíritu Santo, descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles en el cenáculo, pues si os acordáis, se posaron unas lenguas de fuego y luego empezaron a hablar, dice el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles, en lenguas extrañas. Y además de eso, hablando en su propio idioma, en arameo seguramente, se sorprendían todos los presentes en la plaza, se sorprendían que les entendían en su propio idioma. Y acordaos ahí, cogéis el capítulo 2 y dice: aquí estamos cretenses, de Egipto, de Libia, romanos, hebreos, de Panfilia, de Frigia, de edomitas, y todos los entendemos. ¿Cómo es posible esto? Bien, pues ese es el fenómeno que mi padre hablaba del don de lenguas, que no hay que confundir con el hablar lenguas extrañas, que también es de Dios, pero esto es otro tema, no es un tema para hoy. Entonces mi padre, en el cenáculo, les mandaron ir a un lugar de apariciones que no me ha quedado claro si sería el Palmar u otro sitio, porque mi padre hablaba del hecho, pero no del lugar que tuvo donde ocurrió el hecho. No lo dijo, o si lo dijo, yo no me acuerdo. El hecho es que estaba Carmen, que era una mujer iletrada, analfabeta total, asistía como asistenta en la casa de Blanca, que era la dueña de la casa, del cenáculo, y estaba ella hablando con una de habla inglesa, una vidente seguramente de habla inglesa, y se entendían, y mi padre estaba en el medio sorprendido, y le dijo: Carmen, ¿cómo es que sabes inglés? Y le dijo Carmen: no, si esa señora me hablaba en castellano perfectamente. Y se fue a la inglesa, por señas mi padre, y le dijo: ¿cómo sabe usted castellano? Y dice: no, si esa mujer me ha hablado en un inglés perfecto, de un nivel superior. Y Carmen, de un nivel superior, dijo mi padre, si no sabe hablar ni 200 palabras en castellano y mal dichas. Es decir, se había dado el fenómeno del don de lenguas, que es hablando en tu idioma te entienden los demás en el otro. Esto lo tenía el Padre Pío, que confesaba en italiano y confesaba rusos, franceses, ingleses y de todas las nacionalidades, y todos le entendían, y él entendía a todos los que se confesaban con él. Bueno, y esta era la anécdota, no tiene mayor importancia, pero como quedamos que la diríamos, pues la decimos. También deciros que de las 700 bajas que hubo en María Mensajera por el tema de Clemente, algunos volvieron, sobre todo uno, Miguel González Gay, pidiendo perdón y arrepentido, y supongo que por Miguel, que era una columna de las apariciones, como mi padre, como por Miguel volverían también los que con Miguel iban. Pero esto ya no lo sé, porque pedir perdón solo fue Miguel. El resto o se fueron con Clemente, o no se suscribieron, o volvieron, o si volvieron, no lo dijeron. Hoy quiero contarte una experiencia personal que tuve con 16 años en el cenáculo de María Mensajera, el cenáculo donde desaparecía la Virgen y censuraba la misma revista. Mi padre llevaba los artículos enviados o escritos por él, la mayoría, y el grupo censuraba los artículos, y cuando había algún problema, alguna dificultad, pues la Virgen señalaba el error, diciendo: esto quitarlo, o este artículo no conviene que salga, o lo que fuera. Era algo impresionante. A esas reuniones yo no podía ir, solamente podían entrar las personas señaladas por la Virgen que pertenecían ya a un cierto nivel espiritual de fe, por lo menos de fe, cosa que yo en aquel tiempo apenas tenía. Pero yo tenía un problema. Yo trabajaba, ayudaba a mi padre, mejor dicho, porque yo iba al colegio, pero ayudaba a mi padre en la editorial, de vez en cuando, ocasionalmente, cuando quería, vamos, realmente me movía con él y viajaba con él a veces a Madrid, pero a las reuniones de cenáculo no iba. Pero yo tenía un problema, que se me caía el pelo. Con 16 años tenía un pelo precioso y se me empezaba a caer. Me llevaron a varios médicos y bueno, me daban unos potinges que me decían que no me lavara el pelo en un mes, y algo horrible, mi madre estaba harta, y estaba yo con mucho complejo y lo pasaba muy mal. Entonces mi padre me dijo: vamos a hacer un viaje
a Mondéjar. Mondéjar es un pueblo de Guadalajara donde hay una ermita que profanaron los rojos en la Guerra Civil, y de ahí está la mano de escayola de Jesús de Nazaret, que sangró, de ahí la cogieron, y en esa ermita había sangrado la imagen de María Mensajera, la imagen de la Virgen de mi padre, que llevó al cenáculo y sangró. Bueno, pues también sangró en Mondéjar. Es la tercera ocasión, o sea, de las 5 veces, la tercera sangró en Mondéjar. Y de vez en cuando iban allí a rezar. Iban a hacer una peregrinación y me dijeron que sí quería ir. Y yo dije que sí, que me apuntaba. Era la primera vez que conocería al grupo completo. Bueno, no sé si completo, pero por lo menos fueron varios. Entre ellos Blanca, Carlos Gil Delgado, su mujer Prisca, fue también la condesa de San Carlos, María Luisa, que me quería mucho, Luis de la Campa, mi padre, y no sé si alguno más. Entonces, en aquel viaje, yo le dije a mi padre que no dijese nada de lo de mi pelo, que se me caía, porque me daba vergüenza, lo pasaba muy mal, tenía mucho complejo. Entonces, bueno, llegamos a Mondéjar y yo veo a Blanca que se arrodilla ante un árbol, me parece que era ante un árbol, y yo pensé, esta debe estar viendo la Virgen, y yo me arrodillé detrás, como a 4 metros, y de repente noto que alguien me toca la cabeza. Un toque que me acordaré toda mi vida. Y al volver, miro, adelante no podía ser, Blanca estaba de espaldas, Blanca no sabía ni que estaba yo detrás, y además estaba a 3 metros. Y miro, y a la izquierda mía, a la izquierda detrás, estaba Luis de la Campa, que medía 1,90. Y pensé, este me ha tocado la cabeza, y ahora está de rodillas, rezando muy serio y con las manos juntas, haciéndose el despistado. Entonces me entró como un enfado, un rebote. De repente me levanté y al levantarme vi que venía la condesa de San Carlos, y recuerdo que la vi con una alegría en la cara, que ahora bien veo que estaba viendo a la Virgen. Una alegría tremenda, una felicidad tremenda. Y yo seguí hacia mi padre, que estaba dentro de la ermita, y le digo, papá, esto es un inaudito. Dice, me ha tocado la cabeza Luis de la Campa, y cuando he mirado para ver si era él, se ha hecho el despistado y se ha puesto como para decir que yo no he sido. Y me dice mi padre, mira, vete a hablar con esa señora, que era Blanca, vete a hablar con ella. ¿Y por qué? Y dije, pues tú vete a hablar. Entonces fui a hablar con Blanca y me dice, oye, que cuando me he arrodillado he visto que la Virgen, no sé por qué, se acercaba a ti y te ha tocado la cabeza. Entonces, a raíz de ahí, dejó el pelo, ya no se me cayó. Y recuerdo que la condesa de San Carlos, que también veía a la Virgen en aquella época, me dice, mira, Juan, lávate la cabeza y déjate esos potinges que te han recomendado que no valen para nada, tíralos a la basura. Tenía mucha energía esa mujer. Y le hice caso. Dice, tú te confía en la Virgen, que ya verás como habiéndote tocado la cabeza estás curado seguro. Y justo, ya no necesité nada, ya no se me cayó más el pelo. Bueno, esta era la anécdota del cenáculo que vivimos aquel día. Buenos días. A mí, con el Espíritu Santo, con la ayuda de la Virgen y de nuestro Señor Jesucristo y de San José y el Padre Pío, quiero que tengamos en consideración la siguiente historia. Se trata de las niñas de Garabandal. Las niñas de Garabandal cuentan que cuando se leyó el primer mensaje, el 18 de octubre del 61, bueno, pues los peregrinos y asistentes al mismo, pues se quedaron muy decepcionados. Después de esperar, mi padre lo explica en su libro muy bien, después de esperar tanto rato en un día torrencial, lluvioso, con mucho frío, pues con un mensaje lleno de faltas de ortografía para decirles que teníamos que ser muy buenos, pues como que se quedaron muy chafados. Dijeron, esto es el final de las apariciones. Y al día siguiente las niñas hablaban con la Virgen y diciendo, ya no nos cree nadie, es horrible, tal, pero con tal que tú estés contenta nos da igual. La Virgen sonreía y cuando le insistían, ya no cree nadie en nosotras, dice, no os preocupéis que creerán.
pero la Virgen sonreía, no le daba mayor importancia a ese chasco que nos habíamos llevado, se habían llevado. Me incluyo, pues porque me pasaría lo mismo, supongo. Estás esperando un mensaje desde hace tanto tiempo y cuando lo lees te dicen que hay que ser muy bueno, pues a lo mejor, pues dices, bueno, pues para esto dan tanto. En fin, el ser humano es así. Entonces se llevaron una decepción, pero a la Virgen no le importó. Sin embargo, a esa misma Virgen que no le importó que hubiesen dejado de creer los seguidores verdaderos, los que creían, sin embargo, sí que se pone serio y triste cuando le dicen que haga un milagro para que la gente, para los que no creen, que crean. Ahí se pone triste. Y eso siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué la Virgen se pone triste cuando le dicen que haga un milagro? También Jesús en el Evangelio, si os acordáis, cuando les pedían un signo, pues se molestaba. Dice, esta generación pide un signo, esta generación malvada y depravada, utiliza expresiones muy fuertes, pide un signo y no se le dará más que el signo de Jonás. Igual que Jonás estuvo en el vientre, en el cetáceo, 3 días y 3 noches, así tiene que estar el Hijo del Hombre en la tierra 3 días y 3 noches para después salir resucitado. Bien, me llama la atención es esto, es que la Virgen se pone triste, se pone seria cuando piden un milagro y el Señor se molesta porque no crean. La razón yo lo veo en Nicodemo, que Nicodemo cuando se va a aparecer, cuando va por la noche a ver a Jesús, le dice, sabemos, en plural, que vienes de parte de Dios. Sabemos, no sé, sabemos que vienes de parte de Dios, porque solo alguien que viene de parte de Dios puede hacer las obras que tú haces. Por lo tanto, aquí está la clave. Es suficiente con lo que había hecho Jesús, no para saber que era el Hijo de Dios, porque eso ya es panota, eso ya requiere una acción extraordinaria, una revelación más profunda, pero sí para saber que viene de parte de Dios, para saber que será un legado de Dios, un profeta, un hombre de Dios. Por lo menos eso lo podían examinar con lo que hacía Jesús. Lo mismo en Garabandal. Es suficiente con las pruebas que había hecho la Virgen con las niñas, es suficiente para que el que esté de buena fe crea. Entonces, claro, el mismo apóstol San Juan, en el capítulo 3, léanlo, el capítulo 3, que es lo de Nicodemo, pero en el versículo 19 le dice Jesús a San Juan, y no podían creer porque sus obras eran malas. En esto consiste el juicio, le dice, en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. O sea, no estará la tristeza de la Virgen en pensar que no quieren creer las personas de Garabandal que no creían en las apariciones, no porque se llevasen un chasco en un día de lluvia torrencial, porque esperaban otro mensaje y les dan eso, no, eso no le importa, sino aquellos que habiendo examinado Garabandal o debiendo examinar Garabandal, sin embargo, no quieren creer. Para esos piden un milagro y para esos no se les dará. No se les dará más milagro que el día del milagro, no tendrán otro. Igual que no se les dio ninguna señal a esos más que la resurrección del Señor. En fin, son consideraciones que quería hacerlas en voz alta y someterla de alguna forma a vuestro criterio. Pero leer el mensaje de Garabandal y os llamará la atención cómo la Virgen se pone triste, se pone seria cuando le piden un milagro, porque sabe bien que en el fondo es una excusa para justificarse el no querer creer. La razón está en la voluntad, no en el entendimiento. El entendimiento es suficiente con lo que las niñas han hecho, pero la voluntad no quiere creer. Ese mensaje de que van camino del infierno y a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia, eso hace pupa, eso duele, eso escuece. Prefiero seguir en mis tinieblas que creer en un mensaje que me perjudica, porque como dice también el Evangelio, el capítulo 3, léanlo de San Juan, en el versículo 19 y en el versículo 20, los que están en las tinieblas no van a la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Los que están en las tinieblas odian la luz. Nada más, seguiremos otro día
con alguna otra consideración de otro tipo. Pues es una reflexión muy importante, aunque no me ha salido, no me he quedado contento con ella, pero la idea es importante. La idea de ver a la Virgen triste por una pregunta que en principio no tendría por qué causar extrañeza en que las niñas quieran que les crean todos. Sin embargo, esa tristeza implica algo más. Implica que no quieren convertirse, no quieren creer. Si no, no te pones triste, ¿entiendes? Es simplemente porque le da pena el cerrazón empecinado de los que tendrían que examinarlo y quedarse con la verdad del tema, ¿entiendes? Lo mismo que Jesús, lo mismo, es la misma comparación que Jesús. Jesús hacía milagros y le decía que los hacía, no podían negarlos, y decían que los hacían por poder de Beelzebú. Sin embargo, el Nicodemo, cuando se acerca por la noche, hablar con él, que acercarse por la noche también es para que no le vieran, tenía un miedo, un respeto humano a entrevistarse con Jesús de día, y va de noche y dice, sabemos, o sea, no yo, sabemos, o sea, más que yo, los que estamos al frente del tal, que tú vienes de Dios. Hombre, no dice tú eres Dios, eso no lo sabe, pero que tú vienes de Dios, sí. Y sin embargo, no le prestan oído, ¿entiendes? O sea, sí. Y luego al final se convierte en Nicodemo del todo y es muy valiente en la pasión al final. Pero en un principio, dice incluso San Juan, que había muchos de los judíos que creían, pero que no lo manifestaban porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, temían más el respeto humano que la gloria de Dios. Eso también se puede pensar que ha pasado en Garabandal. Es decir, ¿cuántos de la jerarquía, cuántos del obispado habrán visto que el tema era serio, pero el hacer un asentimiento, ponerse a favor de Garabandal, era ponerse en contra de los demás? Y hay que tener mucha personalidad, ser muy valiente y muy humilde para aceptar esa situación, sobre todo cuando una persona vive sola o está solo, que necesita compañeros, y si los compañeros se lo ponen en contra, pues es una cruz insufrible. Entonces a veces prefieres mirar a otro lado que enfrentarte con tus compañeros. Porque yo te lo digo porque he estado en el cura, ¿no? He sido hermano y vas con sotana. He estado en las reuniones de arciprestazgo, de formación permanente, y cuando alguno destacaba en virtud, se le reían o incluso les molestaba. ¿Entiendes? Había una persecución solapada. Hay que ser como ellos, no hay que destacar en nada. Y si uno cree en las apariciones, apaga y vámonos, porque eso no está bien visto. Eso era un tema. Eso yo lo he vivido, ¿entiendes? Entonces, claro, a mí no me pueden decir, no se molestaba ni en estudiarlo porque ya lo estaba condenado de antemano, que es lo que a mi padre le indignaba. Juan, he escuchado tu reflexión. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Es totalmente cierto. Solo pudiera agregar que a todo eso que luminosamente has explicado, que el pecado de la incredulidad es un pecado gravísimo. De hecho, es el pecado por el cual el pueblo de Israel vagó durante 40 años sobre el desierto, a tenor de las palabras precisas y exactas que San Pablo enseña en su carta a los Efesios. Habla de eso, que no seamos como nuestros antepasados, dice San Pablo, que divagaron y vagaron por 40 años en el desierto, porque fueron duros de cerviz, incircuncisos de corazón, porque no creyeron al profeta, no creyeron al mensaje de Moisés y se rebelaron contra las tablas de la ley. Y dice que no seamos entonces, por tanto, incrédulos y evitemos así entrar en el reposo, o no nos ganemos el poder entrar en el justo reposo del Señor por el pecado de la incredulidad, que no es otra cosa que la dureza de corazón. Porque cuando el hombre no cree en los mensajes y advertencias del Señor, ni en su palabra, ni en sus divinas advertencias, y no cree en sus divinas advertencias, es por la dureza del corazón, Juan.
De hecho, el Santo Catecismo hace una enseñanza muy directa sobre este punto en el capítulo dedicado a los 10 mandamientos, cuando habla y define sobre los pecados o las rebeliones contra el primer mandamiento. Uno de ellos es el pecado de la incredulidad por la dureza del corazón, la contumacia, es decir, la persistente negatividad, o la persistente negación, es la expresión correcta, la persistente negación a rebelarse contra Dios y no obedecerle. De hecho, eso es lo que la Virgen María hizo mención en Fátima. Dejen de ofender a Dios porque ya Dios está muy ofendido. Si no, un gran castigo vendrá y será otra guerra, y en efecto vino. ¿Por qué? Porque cuando la Virgen dijo Dios Padre está muy ofendido, obviamente estamos hablando de las consecuencias del pecado. Sí, sobre el entramado social del hombre, todos los pecados y sus consecuencias, pero el origen de esos pecados fue la dureza de corazón en no creerle a Dios. Entonces la ofensa primaria parte, ¿no? Si bien están los efectos del pecado, como dije, pero la ofensa primaria contra Dios, en esa expresión de la Virgen, en esa denuncia que hace la Virgen, es por la incredulidad, hermano. Imagínese usted. Entonces la incredulidad trajo a aquella generación el recibir el castigo de una segunda guerra mundial. Fue el pecado de la incredulidad que por supuesto trae las consecuencias de los efectos de esa incredulidad, que es la materialización del pecado, por supuesto. Pero el origen en sí está por la dureza de corazón, la contumacia, el corazón incircunciso, duro, corazón duro como diamante, dirá Zacarías, ¿no? En el libro, en el Antiguo Testamento, pero no porque sea un corazón muy brilloso, lleno de virtudes, sino por la dureza, por la tremenda terquedad y dureza y dura cerviz del hombre. Entonces, eso es lo que más ofende a Dios, reta a Dios, desafía a Dios y atrae los castigos, hermano. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Lo dice el apóstol San Juan en su primera carta. Ayer hablábamos precisamente de que vino la luz al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. Y todo el que es de la luz va a la luz, para que vean que sus obras están hechas según la luz, según Dios. Y todo el que no es de la luz odia la luz. Todo el que ama las tinieblas no se acerca a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Bien, hoy vamos a hablar de un testimonio que vivió mi padre en La Pardina el año 94, 93, no podría precisar, pero pasado los 90 y antes del 95. Era una convocatoria de alguien que no fue. Se presentó mi padre, no era un cursillo, se presentó mi padre con un grupo de 9 personas, en total eran 9, y luego apareció, no tenían sacerdote, y la persona que había convocado, pues le surgió algo y llamó diciendo que no podía acudir. Pero, claro, ya estaba organizado, la gente había venido de diferentes partes de España, era un grupo selecto, era un grupo elegido por mi padre para recibir pues un testimonio o un mensaje o alguna cosa, algo pasa. Eso ya no me ha quedado claro. Lo que pasa es que se encontraron sin sacerdote y de repente apareció un sacerdote. El Monse Juan, un catalán, que de vez en que va un poco por libre, pero apareció justo cuando ya por la noche abrieron, estaban en la capilla rezando el rosario y se abrió y apareció un sacerdote y pudieron tener misa. Y al día siguiente, sábado por la tarde, en el rosario que estaban rezando, pasó lo siguiente. De repente la Virgen
que se aparece a una de las personas que estaba ahí y dice, y empieza a decir que llegarán unos tiempos confusos para la humanidad, que iban a llegar, que ya estaban ya, en el que no nos veríamos los unos a los otros. Y en aquel momento se apagaron todas las luces de la capilla, con la particularidad que en la capilla hay una serie de luces a la entrada, a la izquierda, otras en la sacristía, que se enciende desde la sacristía, y otras debajo del altar en un sitio de difícil localización. Pues se apagaron todas. Cuando se apagan todas las luces por un corte general, se encienden las de emergencia. Pues las de emergencia no se encendieron. Y así, mientras coincidiendo con la frase de tendréis unas tinieblas que no os veréis los unos a los otros. Una oscuridad, dijo, una oscuridad. Y dice, y tendréis terremotos, inundaciones, granizo, y empezaba a llover y a caer granizo sobre los cristales, que parecía que iban a romper los cristales. Y dice, pero a vosotros, dice la Virgen, no os preocupéis, porque a vosotros os mandaré la luz. Y se encendieron todas las luces de la capilla. Bueno, lo más impresionante de este relato es que no había llovido, no había nada, no se había apagado la luz del hotel, solamente lo de la capilla. En aquel momento pensaron, yo no estaba, pensaron que era un apagón general, un apagón de todo Sabiñánigo, donde está el hotel, pero no, solamente fue el sector de la capilla. Y no se registró en ningún observatorio meteorológico lluvias, no llovió. Ahí en el hotel dijeron, no, si aquí no ha llovido, si no ha caído nada. Y lo vivieron tal cual. Estoy pasando por unas obras y a lo mejor eso dificulta la sonorización del texto. Bien, este testimonio hay que verlo desde dos puntos de vista. El punto de vista material, que a lo mejor ocurrirá o no. Se habla de unos días de tinieblas, bueno, puede ser, es fácil que ocurra. Pero yo lo veo más junto al sentido material a un sentido espiritual. Es decir, que va a llegar, que ya estamos ya en una confusión tal que no nos entendemos los unos a los otros. Me comentaba una persona que había recibido del Señor el comunicado que por no haber creído en las apariciones, pues les entregaría a Dios, o sea, permitiría a Dios que creyeran en un poder engañoso en el que creerían. Que no, por no haber creído en las apariciones, por no haber creído a mi madre, os entregaré a un poder engañoso en el que creeréis. Esa forma de hablar es un hebraísmo. Es como cuando dice el Señor, endureceré al faraón. No, el Señor no endurece al faraón. El faraón se endurece solo por no creer a Moisés y a Aarón, y por no recibir, por no aceptar la corrección por medio de las plagas. Pero es una manera de hablar. Yo endureceré el corazón del faraón. Yo endureceré a este pueblo por no haber creído en las apariciones y creerán en un poder engañoso. ¿Qué poder engañoso es ese? Pues yo creo que la Agenda 2030. Ya hablaremos, porque hay muchas obras y no me permiten hablar con tranquilidad.